Buenos días amigos, bienvenidos a Baladeras Televisión. Vamos a hacer un repaso a las noticias deportadas del día de hoy, viernes, día 24 de mayo de 2024. Empezamos por OC Diario. El Consejo General del Poder Judicial tacha de involución el proyecto para dar a los fiscales la instrucción judicial. Yo lo entiendo esto como una intromisión más del gobierno de estar copando cuotas de poder dentro del Poder Judicial. Al paso que vamos, lo de Pedro Sánchez es que vamos a una dictadura cada vez más parecida a Venezuela. Va dando pasos por pasos y Pedro Sánchez está extendiendo todos sus tentáculos en las distintas instituciones del Estado, incluida la institución de la judicatura. El Mundo. Elecciones europeas 2024. Dame 400.000 votos y tendrás un eurodiputado. De la izquierda pura al vice, la ocasión para nacer. Los partidos minoritarios pugnan por hacerse un sitio en la Eurocámara. Su ocasión para nacer. Bueno, hace poco que han salido unas encuestas, las encuestas del CIS. El CIS depende del gobierno de Pedro Sánchez. Y como siempre, al Partido Socialista le da pues más de lo que realmente es, para hacer quedar bien al Partido Socialista. Y la última encuesta da al Partido Socialista Obrero Español como ganador, cosa que es muy rara porque con todo lo mal que va España, ¿a quién se le ocurre ahora volver a votar al Partido Socialista de Pedro Sánchez? Luego también da un importante porcentaje al Partido Popular. Curiosamente a Vox, que siempre lo ningunea, que siempre le da menos de lo que corresponde, también le da varios diputados, lo duplica. Si esto lo dice el CIS, quiere decir que en realidad va a sacar muchos más votos de lo que dice la encuesta del CIS. Tampoco han ocultado que el partido de Albizu Pérez va a sacar representación y que tiene incluso muchos más votos por encima de Podemos. También da la encuesta a una representación a sumar cuando estas elecciones pues ha ido de capa caída, bajando en votos. Posiblemente Podemos tenga mucho más votos que sumar. Si va a sacar un diputado, una diputada más bien. Irene Montero, esto no lo sé muy bien. Me suena un poco que estoy un poco resfriado. Hace frío, llueve, y así sabe, cuando te mojas, pues te pones mucho a resfriarte. Bueno, para un poquito resfriado estoy, nada más. Bueno, pues que da muchos votos a Albizu Pérez la encuesta del CIS, lo que significa que puede sacar muchos más votos de los que imaginamos. Y es bueno que Albizu Pérez llegue a tener representación en el Parlamento Europeo, porque Albizu Pérez es el paladín contra la corrupción y contra la Agenda 2030 que tanto daño nos está haciendo a España. Por tanto, si consigue salir eurodiputado, combatirá mucho contra la corrupción y aprovechará la inmunidad parlamentaria, no se van a poder meter con él. Y otro tanto, como el tema de la Agenda 2030, que nos están escondiendo muchas cosas, y que la Agenda 2030 es muy destructiva, tanto para España como para el resto de Europa. El diario de Girona. Els hotels gironins reben menys turistes que l'any passat. Si nos estás metiendo con los pisos turísticos, si estás metiendo con lo del alquiler, interviniendo, si hay tanta tolerancia con los ocupas, pues parece que esto también afecta al turismo. No tenemos que olvidar que buena parte de la economía de la provincia de Gerona depende del turismo, porque Gerona, la Costa Brava, es muy turística, y no solo por playa, sino también por ese turismo de montaña. Y por lo que se ve, lo que está haciendo los gobiernos, tanto de la Generalitat como el de Pedro Sánchez, afecta al turismo, que es algo que deberíamos de cuidar, porque ya no nos quedan muchos recursos para la economía de nuestro país. La Razón. Una interesante noticia de La Razón. Apagón de 3 horas a la gran industria para evitar la caída del sistema eléctrico. La red eléctrica española interrumpió durante 3 horas el suministro ante el parón no programado de la central nuclear de Ascó. Fijaos una cosa, se apagó a la industria, a la que produce, en vez de apagar pues
la electricidad de las ciudades y de los pueblos, porque claro, tener que apagar la electricidad es algo bastante impopular y se la apagó 3 horas. ¿Qué ocurre? Pues que la red eléctrica en toda España no tiene bastante potencia, no hay suficiente electricidad. ¿Y esto qué es debido? Pues a las políticas de la Agenda 2030. ¿Qué está haciendo la Agenda 2030? El gobierno de Pedro Sánchez cumple a rajatabla los objetivos de la Agenda 2030 y el gobierno de la Generalitat también. Y una de estas políticas que son tan destructivas que afectan a muchas cosas, una de estas cosas de las que afectan es la electricidad. Destroza los pantanos, no va a poder haber producción hidroeléctrica, electricidad de los pantanos, producción hidroeléctrica. Cierran las centrales nucleares. Las centrales nucleares son la electricidad más segura y más barata. Y la que puede ser la más abundante también. Y esta también la cierran. Y al final nos queda como esto que dicen energías renovables, que no son otra cosa que las placas solares y los molinos de viento. Los molinos de viento dependen de que si hace viento. Y si no hace viento, pues no se produce electricidad. No hay electricidad. Las placas solares por la noche no generan electricidad, porque por la noche no hay sol. Y de día, si hay sol, pues algo hacen las placas solares. Pero si no hay sol de día, por las nubes, por la lluvia, por lo que sea, tampoco pueden generar mucha electricidad. Pues entonces se llegan unos momentos que ni hace viento, ni hace sol, y no se genera suficiente electricidad. Entonces se tienen que producir los apagones, porque no hay suficiente electricidad para, pues, generar esta electricidad. Y entonces, si se apaga la electricidad en la industria, pues representan unas pérdidas para la economía de muchísimos millones. Si se apagaran la de las ciudades o lo de los pueblos, esto pues iría a cabrear mucho a la ciudadanía y esto no les interesa al gobierno que ocurra de momento. Fijaos una cosa, ahora nos están exigiendo que tengamos coche eléctrico. Imaginaos que en estos momentos pues todos los coches de carburante fueran eléctricos. Y claro, tenían que haber cargadores de todas las viviendas. Si no hay suficiente electricidad, con las renovables no hay suficiente electricidad. Por la tontería de la Agenda 2030, que prohíbe la producción de energía nuclear y derriban las presas, las que generan electricidad por los pantanos y también provocan sequías. O sea que están destrozando la economía. Estamos en un país, digo, esto que se llama el primer mundo, y ya empezamos a funcionar como si fuéramos del tercer mundo. Aquí tendría que haber electricidad de sobras. Pensar que España es un país muy montañoso y por tanto se podrían construir muchísimas presas. Y esto el gobierno, por la Agenda 2030, no lo consiente. Porque dice que provoca cosas medioambientales que los perjudica. En realidad no es así. Y bueno, pues en cuanto se refiere a la central nuclear, si apaga una central nuclear, volverla a encender cuesta mucho, cuesta muchísimo. Pero bueno, fijaos que en otros países de Europa se están dando cuenta de que con lo de la Agenda 2030 no va bien. No se pueden centrar centrales nucleares, porque las centrales nucleares de momento son las que producen la energía más abundante y más barata. Y que también más segura. Es muy raro que haya un accidente en una central nuclear. Pero el gobierno va con la cabeza cuadrada. Allá Agenda 2030, allá Agenda 2030. Y esta es la noticia que seguramente no va a aparecer mucho en los periódicos y lo estarán ocultando. Recordar que la Agenda 2030 es muy destructiva. Si se producen apagones, es culpa de la Agenda 2030. Porque no deja, pues, construir más centrales nucleares que hacen falta y puede construir más presas para que generen energía hidroeléctrica, aparte de tener más agua. Y fijaos, en verano, cuando tengan que venir los turistas, que más millones de personas vienen, tienen que gastar más electricidad. Y en verano, cuando hace mucho más calor, la gente tiene que poner aire acondicionado. Esto significa gastar más electricidad. Entonces, ¿de dónde va a salir la electricidad? Pues el gobierno va a aplicar una medida que ya es bastante conocida, que es la de subir los precios de la electricidad. Los precios de la electricidad suben un mogollón y como la inmensa mayoría de los ciudadanos en España son pobres, pues no van a poner, por ejemplo, aire acondicionado, no van a poner la luz. Pues vaya a tomar una de pelo, ¿no? Pues es importante que sepáis de
de las cosas malas de la Agenda 2030 y no votéis a los partidos que están con la Agenda 2030. Básicamente no votéis al Partido Popular y no votéis a Partido Socialista ni a los separatistas. Votar a Vox, que Vox es la que va a estar para que en España no falte ni energía ni agua. La Gaceta. El PP reitera su defensa de la Agenda 2030. Preside una de las acciones de la Junta de Andalucía. En Andalucía gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta. Ya repito varias veces que tanto Partido Socialista Obrero Español como Partido Popular son Agenda 2030, que está haciendo una serie de cosas que son destructivas para el país y que nos lleva a más pobreza y a más injusticia. Hay que saber ver la otra cara de la moneda de la Agenda 2030, que no es tan bonito como lo pintan. Vox Populi. La comitiva de Delcy hizo pagos a Aldama y se reunió con Begoña Gómez, Globalia y Plus Ultra. Van saliendo más noticias y más pruebas de la corrupción. La corrupción que salpica al gobierno de Pedro Sánchez, incluida la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Es bueno que van saliendo cosas. Se va investigando, una cosa lleva a la otra y se van descubriendo nuevas cosas. Un asco de corrupción que hay aquí en España. ¿Qué periódico es? El Español. El Ministerio de Ábalos dio 5 millones al empresario vinculado al PSOE andaluz que pidió a cómo mediar más casos de corrupción. Cuanto más dinero mueve el gobierno, más propenso a la corrupción, porque algunos políticos aprovechan el dinero del erario público para lucrarse de una manera, pues, que no sea directa, pero sí indirecta, y cada vez hay más y más casos. ¿Qué es la manera de combatir la corrupción? Pues que no hubieran impuestos. Los impuestos no valen porque solo sirven para corruptelas, para despilfarros y para mantener a inútiles. Para esto sirve el dinero del erario público, básicamente. Dinero del erario público debería servir solo para sanidad, para educación, para carreteras, para policía y para ejército, y nada más. Porque cuando más impuestos, más dinero para el erario público, más corruptelas, más despilfarros y más mantener a inútiles o a comprar, pues, voluntades empresariales, sindicales, de diversidad de entidades, feministas, etcétera, etcétera. El Plural. Comprar una habitación y alquilarla más cara, la nueva especulación que se abre paso en Madrid y Barcelona. Los gobiernos de la Generalitat y de Madrid no deberían de intervenir para nada para el asunto de la vivienda. Y en España hace falta, pues, tener garantías políticas para que no sea posible la ocupación de viviendas. No se metan ocupas en las propiedades particulares de los ciudadanos. Porque si se hubiera esta absoluta garantía, pues los propietarios podrían alquilar y también tener garantías contra los casos de morosidad, que es esto de vulnerables. Cada uno tiene que buscarse los garbanzos por su propia cuenta. Y las constructoras no meterle normativas que puedan tener actividad empresarial totalmente libre, esté completamente liberalizada, y no asfixiarla a impuestos y además regulaciones que muchas obligaciones de muchas cosas. Entonces las constructoras se pondrían a construir las viviendas que faltan en el mercado español, que tampoco es que falten muchas. Y también, pues, liberar más suelo para que se pueda construir. Si ahora la primera línea de la playa ya está prohibido y además lo expropian, pues van complicando más la cosa. Luego, ¿qué ocurre al final? Pues que no se puede ni alquilar. Ya se les ocurre a la idea de comprar una habitación para luego ponerla a alquiler y ganar más dinero. Pues vaya mala manera. Es que hay gente que necesita, pues, estar debajo de un techo y es que ya no encuentra ni a dónde meterse. Y el fondo de la cuestión son estas nefastas políticas de gobierno, tanto de la Generalitat como del gobierno central, que se resume en una palabra: intervención. El periódico. El juez que admitió la denuncia contra Begoña Gómez acepta que se persone una asociación por la regeneración política.
El abogado del Movimiento de Regeneración Política de España ya ejerció la acusación contra Podemos en el caso Neurona. Y es un youtuber de más de 430.000 suscriptores. Se refiere al abogado Aitor Guisasona, que es un youtuber de mucho peso, de mucha influencia dentro de YouTube, porque tiene más de 430.000 suscriptores. Una audiencia que supera, pues, los programas más vistos de cualquier televisión convencional. En el caso de Begoña Gómez ya son varias personas que acusan. Tenemos el caso del abogado Aitor, tenemos el caso de Hazte Oír, tenemos el caso de Manos Limpias, tenemos el caso del partido Vox, que también se ha personado, y unos cuantos más. O sea que lo de Begoña Gómez, pues tira para adelante. Y además hay otra noticia importante a saber al respecto, y es que ya el juez, ya digamos dentro del procedimiento, ya tiene clasificada a Begoña Gómez como imputada, es decir, como acusada. La esposa de Pedro Sánchez ya está como acusada, lo que inevitablemente, como imputada, se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados y en el procedimiento judicial, pues responder a todo lo que le pregunten. El Confidencial. Los socios de Sánchez ven en riesgo la legislatura. La coalición está deshecha. Bueno, no es ningún secreto que los de Sumar no se llevan bien con Pedro Sánchez. Y por esto pues hay bastantes desavenencias. No sé si no están cumpliendo a rajatabla el pacto de gobierno. Porque si no es así, pues no vale la pena hacer cosas que no estén dentro del pacto de gobierno, porque da lugar a estos enfrentamientos. A veces partidos hacen un pacto de gobierno para poder gobernar y dejan de lado las diferencias de los distintos conceptos políticos que quieren aparcar, y pues están por lo que tienen en común, pero parece aquí en España que todo es válido. Ni siquiera la coalición del gobierno Frankenstein se están poniendo de acuerdo. De un momento a otro esto puede estallar, pero de momento no dan a pie a tanto escándalo porque están las elecciones europeas. El Público. Doble fracaso del PSOE en el Congreso por apelar al PP en vez de a sus socios en las leyes del suelo y contra el prosemitismo. Bueno, las leyes del suelo, de a ver si se pueden construir más viviendas, y lo de prohibir la prostitución, pues no todos están de acuerdo. Tanto entre los socios de gobierno y hay aliados de gobierno, como entre la oposición, y a esto es lo que se refiere. Va bien que tengan prohibida esta ley, pero por ejemplo, lo de prohibir la prostitución puede ser algo muy grave aquí en España. Pues que es casi como si te prohíben o fútbol o te prohíben la cerveza, prohibirte la prostitución puede ser algo parecido. Puede tener consecuencias electorales. Yo no sé por qué el Partido Socialista no entiende de libertades y no deja que cada mujer haga libremente lo que quiera con su cuerpo. Si quiere sacar una rentabilidad económica, nadie le obliga pues a acostarse o a tener relaciones con quien a ella le apetezca o quiera. ¿Quién es el Estado? ¿Quién es el gobierno para decir esto está prohibido? La prostitución está prohibida. Además, con el agravamiento de que si se prohíbe la prostitución van a haber más violaciones, más acosos y más agresiones contra las mujeres. Por lo tanto, esto de prohibir la prostitución para una persona razonable, sensata, pues no es lo más recomendable. Vamos ahora que El País. Los retos de convertirse en el país más longevo. España alcanzará a Japón en 2040. La esperanza de vida prevista será superior a los 85 años y los expertos de ambos estados debaten entre economía sostenible, mejora de cuidados y envejecimiento saludable. Bueno, cada vez hay más mayores y menos jóvenes. Y hay el problema de sostener las pensiones, los servicios sanitarios y la soledad en la que viven los mayores en una sociedad cada vez más individualizada, en la que las personas ya tienen sus propios problemas y no quieren saber nada de los ancianos. En Japón, por ejemplo,
hay ancianos que, por ejemplo, roban un plato de comida, porque robar está penalizado. Sobre todo en Japón, las leyes contra la delincuencia son muy duras. Pues bueno, un anciano pues se pone a robar pues en un McDonald's, lo coge la policía y lo meten en la cárcel. Y ahí en la cárcel pues tendrá compañía entre otras personas, los cuidadores, y ahí no se va a sentir más solo que si estuviera libre. Por eso prefiere más ir a la cárcel. Y esto es un problema pues que arroja las personas que ya son muy mayores, que están muy solas. Y bueno, que necesitan cuidados, ayudas de dependencia, y bueno, el reto está en cómo se va a poder financiar todo esto. Y esto es de lo que es objeto de debate entre las dos naciones más longevas del mundo, según las estadísticas, que son Japón y España. El diario Punés. Europa se enfrenta a la hora de la extrema derecha. Claro, el diario Punés es un diario de izquierdas y todavía está usando la palabra extrema derecha. ¿Cuándo se va a dejar de usar esta palabra? Porque no hay extrema derecha aquí en Europa. Es la derecha, es la simple derecha que no quiere más impuestos, no quiere Agenda 2030, no quiere invasión inmigrante, no quieren culturas que no son compatibles con la nuestra, como estas que proceden de África. Aquí están las diferencias, pero no hay extrema derecha. Libertad digital. El gobierno desactiva la UCO en verano para retrasar la investigación de Begoña Gómez y de la trama Couto. El gobierno se ve que tiene poder para sobre la policía judicial, está investigando estos casos de corrupción de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y de la trama Couto de las mascarillas y el material sanitario que afecta a gobiernos autonómicos, por ejemplo a Cristina Armengol cuando era la presidenta de Baleares, y a varios ministros del gobierno de Pedro Sánchez. El gobierno lo quiere retrasar, lo ha intentado retrasar mediante pues el ministro Marlaska. ¿Por qué? Porque ahora estamos en época electoral, elecciones al Parlamento Europeo, y estos temas de corrupción dañan mucho la imagen de Pedro Sánchez, y a Pedro Sánchez esto no le interesa. Él utiliza todos los resortes de poder que tiene a su abasto para pues hacer las cosas que le beneficien a él y pues que también reduzcan en lo posible que hacer que su imagen quede mal. Europa Press. Von der Leyen pone su línea roja en los amigos de Putin, pero evita señalar a AFR y tiende la mano a Meloni. Hace poco ha habido un debate en la que participó Ursula von der Leyen, y bueno, una de las preguntas que le hicieron es que si va a pactar con esto que llaman la ultraderecha. O sea, el grupo de conservadores y reformistas que lo forman otros partidos políticos en el Parlamento Europeo, de esto que llaman la ultraderecha. Pero la intención de voto en Europa es que estos van a sacar muchísimos votos. Entonces, Ursula von der Leyen quiere seguir como presidenta de la Comisión. Y ella, que representa, digamos, al grupo conservador favorable a la Agenda 2030, que vota todo junto con los socialistas, pues que necesita el apoyo de esto que llame la ultraderecha, y está abierta a esto. No olvidemos que hasta el momento el Partido Popular y el Partido Socialista han votado más o menos el 90% de las leyes que se hacen en el Parlamento Europeo. O sea, prácticamente todo lo que es la Agenda 2030, que es muy destructiva y muy dañina contra España y contra Europa. ¿Qué periódico es? La Vanguardia. Sobrepeso en la terraza principal, hipótesis de derrumbe mortal en un restaurante en Palma. Ayer hubo una noticia que en un restaurante de Palma se derrumbó. Bueno, pues aquí sale la noticia que debió de ser un sobrepeso. Hay que hacer bien las construcciones. Las construcciones deben de ser que deberían de soportar por lo menos 3 veces el peso normal que deberían de soportar, como se hace en algunos puentes, por ejemplo. ABC. Israel prohíbe el consulado español en Jerusalén preste el servicio a los palestinos. Bueno, pues se sabe que en España también hay palestinos.
y hasta el momento quizás hacían uso del servicio de consulado israelí, pues con toda la mierda que está ocurriendo entre la guerra de Gaza e Israel y que en España reconocen al Estado palestino, pues si tienen cosas aquí en España, las van quitando. O sea que no se tendría que meterse con lo que no les incumbe, porque hay cosas de otros países que nos pueden beneficiar, pues les tocas las narices y te lo quitan todo. Y al diario, una noticia interesante. El Parlamento de Israel debatirá reconocer la independencia de Cataluña y el País Vasco. Una diputada. ¿Cómo puede España trabajar por la autodeterminación de otros mientras se niega a Cataluña y a País Vasco? Claro, el gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido el Estado de Israel, va a reconocer el Estado de Israel, cosa que pues el Estado de Israel no lo acepta, sobre todo por lo que ha pasado, los atentados terroristas, las guerras que han habido, en fin, todo tipo de enfrentamiento, de follón que ha habido entre Palestina e Israel. Y claro, ahora España, el gobierno de Pedro Sánchez reconoce a Israel reconoce al Estado palestino, cosa que no le gusta nada a Israel. Una diputada del Parlamento israelí, de un grupo que es muy próximo a Benjamín Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, pues ha propuesto, pues, ya que España reconoce a Palestina, lo reconoce el gobierno de Pedro Sánchez, pero no lo reconocen el resto de los ciudadanos y el resto de partidos políticos. Ojo, pero cuando se trata de cuestiones internacionales, pues cada país lo representa el gobierno que tiene. Entonces, el gobierno que tiene, Pedro Sánchez, ha reconocido a Palestina. Entonces, para el argot internacional significa que pues España reconoce a Palestina y esto no le ha gustado nada a Israel. Pues ahora van a debatir en el Parlamento israelí si van a reconocer al Estado el Estado catalán, al Estado del País Vasco, al Estado gallego, al Estado canario, al Estado aragonés, y en fin, estas partes de España que también tienen derecho a la autodeterminación. Y bueno, pues esto, lo que ha hecho Pedro Sánchez es hacer algo que ahora Israel aprovecha para reconocer unos estados que todavía no existen y que pues con estas políticas de Pedro Sánchez llevan aún más a la destrucción, a la desmembración y a la desunión de la nación española. Porque si se separa para Cataluña, se separa País Vasco, se separa cada una de las comunidades autónomas, ¿qué es lo que va a quedar de España? Ahora pasamos a las noticias económicas. Veamos el Economista. Pues no lo veo bien esto. Bueno, el Economista. La bajada de Euribor este mayo traerá mayor caída en las hipotecas desde 2021. Yo no sé si realmente va a haber bajada del Euribor en este mes de mayo, porque fijaos que en Alemania la cuenta a plazo fijo todavía se te siguen dando más de un 3% de intereses. Entonces, ¿qué pasa aquí en España? Yo diría que aquí en España hay un exceso de liquidez, ya que el Banco Central Europeo imprimió demasiados billetes, los puso demasiados en circulación y buena parte del dinero se pues desplazó hacia España, y en España pues teóricamente hay un exceso de liquidez que hace que, por ejemplo, los bancos no te den, pues por un plazo fijo no te den ni apenas un 1%, cuando en Alemania dan un 3%, más de un 3%, y en otros países europeos también. Por eso digo que esto que se dice de la bajada del Euribor, no estoy muy seguro. Daremos tiempo a tiempo y veremos a ver si esto puede ser cierto o no. Porque esto afecta mucho a los que tienen hipotecas. Las 5 días. Los supermercados registran beneficios récord en 2023 tras la crisis inflacionista. Hombre, tal como han subido los precios de todo, de los alimentos, los productos de limpieza, todo lo que veis en los supermercados han subido una barbaridad.
lo cual a los supermercados les han dejado un margen mucho más grande y por tanto es lógico que hubieran tenido récord de beneficios. Pero esta inflación la ha provocado el gobierno y la Agenda 2030. No lo olvidéis, cada vez vais a más pobreza por culpa de tener un gobierno socialista como el de Pedro Sánchez y un gobierno que está implementando la Agenda 2030, que es exactamente lo mismo que haría pues el Partido Popular si estuviera en el gobierno. Vamos ahora a las noticias rosas. Lecturas. Un desafiante Ángel Cristo Jr. llega a Madrid vacilando a la prensa tras ser expulsado de Supervivientes 2024. Bueno, Ángel Cristo Jr., el hijo de Bárbara Rey y del fallecido domador de leones Ángel Cristo, pues también se está cachondeando y pues con sus apariciones en la televisión, pues a ver que cuanto más cachondeo, cuanto más se habledeo, pues creo que debe pensar que más le va a subir el caché y más va a cobrar por las declaraciones y las exclusivas. Semana. La visita sorpresa de la reina Sofía a un restaurante de Teruel. En esto que dejó boquiabiertos a todos. Lógico que si la reina emérita, doña Sofía, se va a un restaurante, pues esto tiene que ser noticia, porque es la reina emérita, la madre del rey, y a donde vaya, cualquier restaurante es noticia, como la gente que es súper famosa, pues la persiguen los paparazzis y pues quieren conseguir noticia, tanto para la televisión como para la prensa rosa, la prensa juche, que la llaman. La revista Pronto. Antonio Tejado. La fortuna que han ofrecido a su familia para hablar de él en televisión. La verdad es que no sé quién es Antonio Tejado, pero hay cierta televisión rosa que pues, necesita que se hable de tonterías y ofrece a su familia, a la familia de un famoso, pues algún dinero para que hable de él. Y así van teniendo entretenido a la audiencia. La revista ahora, Ana de Armas, Sophie Turner y Eugenia Silva, entre los asistentes al espectacular desfile crucero de Louis Vuitton en Barcelona. Louis Vuitton, una importante marca de moda, su dueño es uno de los más ricos de Europa y bueno, un desfile de moda de españolas muy guapas que se ponen sus modelos y en fin, está la noticia de ahora. Noticias propias para este tipo de revistas. Y ahora vamos a los refranes catalanes para terminar ya telenoticias. El refrán de hoy es: el dinero es un remedio que cura todos los males. El dinero es un remedio que cura todos los males. Es evidentemente que el dinero pues soluciona muchos males. Por tanto, en la vida tienes que hacer un plan para tener dinero. Trabaja, gana dinero, ahorra. Y cuando tengas dinero, pues tendrás pues una seguridad, tendrás algo que te va a solucionar muchos problemas. Porque si te enfermas, si por ejemplo tienes un dolor de dientes, puedes ir al dentista que te saque la muela o que te la arregle y le pagas. Necesitas una vivienda. Si tienes dinero, pues la pagas o pagas un alquiler. En fin, que las necesidades que tengas, pues las compras. Si tienes dinero, pues se te solucionan muchos males. Por eso es importante tener dinero, porque vivir sin dinero es mal vivir prácticamente. Y esto es lo que dice el refrán catalán. Lo repito, el dinero es un remedio que cura todos los males. Traducido al español. El dinero es un remedio que cura todos los males. Bueno amigos, pues hasta el próximo Telenoticias de Baladeras Televisión y que tengáis muy buen fin de semana. Adiós.